¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a las 7 reglas de oro para hablar en público. Mi nombre es Francisco Yáñez. Bueno, y aquí pues me presento ya un poquito más informalmente. Mi correo electrónico donde me puedes enviar cualquier duda, comentario, es admin@comohablarenpublico.org. Bueno, pues te doy nuevamente la más cordial bienvenida a este taller que seguramente te va a dejar un grato sabor de boca, te va a dar muchas herramientas, muchos recursos para poder hablar en público, para comunicarte, para influir contigo mismo, pero también con los demás. Y quisiera yo iniciar este taller, este curso de las 7 reglas de oro, de una manera hablando del tiempo, ¿verdad? Porque el tiempo, muchas veces el tiempo, ese valor tan inmenso que tenemos los individuos y que cuántas veces no aprovechamos. Y cuando yo supe de esta historia, realmente me cautivó porque me dejó un grato sabor de boca. Aquel coleccionista era un hombre que coleccionaba joyas, pero las joyas que él coleccionaba eran relojes, era la joya del tiempo. Estaba obsesionado con el tiempo, con los mecanismos, con los procesos, y él coleccionaba relojes. Un día llegó su abuelo a cenar con él en una fecha cercana a Navidad, y en esa cena, bueno, pues le regaló la más preciada joya que él tenía, que era un reloj hermoso, era una pieza única, exótica, realmente fantástica, y se la regaló. Y este hombre realmente encantado, bueno, tomó este tesoro y lo guardó en un baúl donde tenía más de 200 piezas de relojería que había estado almacenando, pero realmente la joya más hermosa era aquella que el abuelo le había regalado, esa pieza exótica. Bueno, ya una vez que la guardó, aquella noche, para su desgracia, hubo un bombardeo en la ciudad de Alemania, y la ciudad donde él había vivido tanto tiempo había sido devastada. El edificio donde él estaba esa noche había sido destruido, y bueno, pues obviamente pues todas sus cosas habían sido enterradas entre los escombros. Él había logrado sobrevivir y se había dedicado a estar buscando aquel baúl, que después de mucho buscar lo encontró destrozado, pero se sintió más tranquilo cuando encontró aquella pieza que el abuelo le había regalado aquella noche. Y bueno, tomó esa joya y la mantuvo durante muchos años. No supo por qué ni cómo, pero ya no funcionaba. La maquinaria había dejado de caminar. Aquel mecanismo ya no funcionaba. Y después de mucho tiempo de búsquedas infructuosas, de tratar de resolver el caso del reloj que no servía, porque era una maquinaria muy compleja, llegó un amigo y le dijo: oye, resulta que en la ciudad de Toledo existe un relojero justo al lado de Catedral, donde seguramente este hombre va a poder resolver tu problema de aquel reloj que tienes, de aquella pieza exótica, porque es un especialista en ese tipo de maquinarias. Bueno, sin pensarlo mucho, tomó sus cosas, empacó y salió corriendo hacia la ciudad de Toledo, donde ha encontrado a aquel hombre justo al lado de Catedral. Y aquel hombre de cara buena, de cara sencilla, tomó el reloj, lo destapó, lo abrió, empezó a analizar con su lupilla, tomó unas pincitas, hizo algunos ajustes y al final tomó un pequeño martillito, y nada más con un pequeño golpe, la maquinaria empezó a funcionar. Sorprendido, este hombre le dijo: ¿cuánto le debo, buen hombre? Y le dice el relojero: bueno, pues son solamente $1000. Ay, $1000 por un pequeño golpecito. Le dice: no, señor, yo cobro $1 por el golpecito. Saber dónde poner ese golpecito le cuesta $999. Y lo que te quiero decir el día de hoy, que lo que realmente vale es el saber hacer. Lo que vale, escúchalo bien, es el saber hacer las cosas. ¿Mm? Piénsalo muy bien, ¿eh? Piénsalo muy bien, porque ahora vamos a la pregunta del día de hoy. ¿Qué es oratoria? Pregúntatelo, cuestiónatelo. ¿Qué es para ti oratoria?
Y si de alguna manera buscáramos definiciones en internet, en los diccionarios, encontraríamos que es el arte de hablar con elocuencia, deleitar, persuadir y conmover por medio de la palabra. Y algo que te quiero dejar bien claro es que todos los grandes oradores empezaron siendo malos oradores. Esto es algo muy, muy cierto y es parte también de mi caso. Yo empecé siendo un pésimo orador y bueno, poco a poco fui trabajando y fui encontrando algunos argumentos, algunos recursos, algunos medios para ir mejorando poco a poco. Pero definitivamente todos los grandes oradores empezaron siendo malos oradores. Entonces, si tú en este momento tienes problemas como orador, no te preocupes, que te puedes convertir en uno de los más grandes oradores del mundo. ¿Cómo vamos a trabajar durante todo este taller de las 7 reglas? ¿Y cuáles son estas 7 reglas? Bueno, básicamente vamos a ver desde cómo estructurar el tema, toda la parte del lenguaje no verbal, que es importantísima, y mucha gente ya conmigo me dice, oye Francisco, la verdad es que yo tengo mucho miedo, me da miedo el escenario, tiemblo cuando veo a un grupo. Bueno, aquí vamos a ver cómo vas a vencer ese miedo y no solamente vencerlo, sino transformarlo y transformarlo en algo que te ayude, en pasión. ¿Mm? También estaremos analizando y viendo cómo se cuenta una buena historia. Claro que sí, existen actuaciones y cómo vamos a tener que actuar, cómo vamos a modular nuestra voz y cómo tenemos que sorprender a nuestro público. Pero no solamente es esto, la verdad es que vamos a tener muchos bonos extras y tips reales de oratoria, porque déjame decirte que, bueno, en mi caso, en mi vida, he tenido muchísima experiencia, realmente he viajado prácticamente por todo el mundo dando conferencias y me ha pasado todo tipo de situaciones, desde muy graciosas, desde muy chistosas, hasta realmente muy complicadas. Y obviamente también he compartido con muchos oradores, como con Miguel Ángel Cornejo, con el doctor César Lozano, en fin, con grandes personajes. Y he aprendido mucho también de su experiencia y de las cosas que les han pasado. Entonces, bueno, les voy a ir dando algunos tips muy reales, ¿sí? y bonos extras para que puedan ustedes crecer y poder llevarse muchos recursos muy buenos para aprender a hablar en público. Y así vamos entonces a empezar con nuestra regla número 1.